A ver, ¿alguna vez se han puesto a pensar en que podrían salvar una vida? Hoy vamos a meternos de lleno en una habilidad que en serio puede convertir a cualquiera de nosotros en un héroe: la reanimación cardiopulmonar, o RCP. Y no es exageración, esta técnica puede ser, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte. Para que entendamos la urgencia de todo esto, hay que pensar que el cuerpo tiene como un cronómetro interno. Y ojo, porque el cerebro solo aguanta de 4 a 6 minutos sin oxígeno. Después de eso, el daño puede ser irreversible. Los riñones, el hígado, los músculos, miren, ellos pueden esperar un poco más, pero el cerebro no. Esos primeritos minutos lo son absolutamente todo. Entonces, claro, esto nos lleva a la pregunta clave. Con ese reloj corriendo en contra, ¿qué se puede hacer? Y es que esa pregunta tan simple es la que hace toda la diferencia. Es la que nos saca del modo espectador y nos pone en el papel de alguien que, de verdad, puede cambiar el resultado final. Bueno, pues resulta que la respuesta está en algo que se conoce como la cadena de supervivencia. Pensemos en ella como una especie de mapa, un paso a paso que cualquiera puede seguir y que convierte a un simple testigo en la primerísima línea de ayuda. A ver, antes de seguir, paremos un segundo para aclarar un término que van a escuchar mucho: rescatador Lego. Y no tiene nada que ver con los juguetitos, ¿eh? Se refiere simplemente a cualquier persona, cualquier ciudadano que sabe cómo actuar en una emergencia, pero no es médico de profesión. Para nada es un insulto, al contrario, es como una medalla para quien está preparado. Y bueno, aquí la tenemos, la cadena en todo su esplendor. Miren, todo arranca con el primer eslabón: llamar a emergencias, al 911. Inmediatamente después, el segundo: empezar con una RSP de buena calidad. El tercero es usar un desfibrilador, un DEA, si es que hay uno a la mano. Pero ¿saben qué es lo más importante de todo esto? Que los primeros eslabones, esos dependen 100% de la gente que está ahí, en ese momento. Así que el mensaje es súper claro, ¿no? Quien sea que esté presenciando la emergencia, esa persona es el primer y más importante eslabón de la cadena. Sus acciones son la chispa que enciende todo el motor para salvar una vida. Es una responsabilidad enorme, claro que sí, pero piénsenlo, también es un poder increíble. Muy bien, ya entendimos por qué es tan importante. Ahora vamos a lo bueno, el cómo se hace. Este es, digamos, el plan de acción, el paso a paso para evaluar la situación y, lo más importante, actuar. Y aquí va la regla número 1, la más importante de todas en primeros auxilios: no convertirse en otra víctima. La prioridad absoluta, siempre, es la seguridad de uno mismo. Hay un dicho que dice: primero yo, después yo y al último, yo. Suena egoísta, pero es vital. Así que, antes que nada, hay que echar un vistazo. ¿Hay tráfico? ¿Cables eléctricos sueltos? ¿Huele a gas? Si la escena no es segura, la regla es simple: no se entra. Punto. Ok, ya vimos que la escena es segura. Ahora, lo que sigue es evaluar si la persona está consciente. Y para eso hay un método súper rápido y fácil de recordar: la escala ABDI. A de alerta: responde, está consciente. V de verbal: a lo mejor no está alerta, pero responde si le hablamos. D de doloroso: si no responde a la voz, ¿reacciona a algún estímulo de dolor? Y si no hay nada de eso, I de inconsciente. En segundos ya tenemos una idea muy clara de la gravedad. Bueno, y si determinamos que la persona está inconsciente, el siguiente paso es crítico y tiene que ser rapidísimo. Hay que checar si tiene pulso y si respira. Y esto es clave, de verdad, no podemos tardar más de 10 segundos en esto. 10 segundos. Porque es aquí, en este preciso momento, donde se toma la decisión de si hay que empezar las compresiones o no. Mientras se hace esta evaluación, o justo después, es crucial que alguien llame a emergencias. Y cuando lo hagan, hay que dar la información de forma clara y directa: quién habla, qué pasó, la ubicación lo más exacta posible, den referencias, un negocio, una esquina, cuántas víctimas hay y cómo están, y un número de teléfono. Y por favor, la regla de oro: la última persona en colgar el teléfono siempre es quien llama, nunca el operador. Ahora sí, vamos a la técnica. ¿Cómo se hace en un adulto? Primero, la persona tiene que estar en una superficie dura, firme. Luego, quien va a ayudar se arrodilla a un lado. Se pone el talón de una mano en la mitad de abajo del esternón. La otra mano se pone encima, entrelazando los dedos. Y aquí viene el truco: los codos bien rectos, bloqueados, y los hombros justo encima de las manos.
La fuerza viene del peso del cuerpo, no de los brazos. Y aquí está el número que hay que tatuarse en la memoria, de 100 a 120 compresiones por minuto. ¿Y cómo le hacemos para calcular eso en medio del estrés? Bueno, hay un truco genial. Piensen en el ritmo de una canción. Staying Alive de los Bee Gees funciona perfecto. O si son más del lado oscuro, la marcha imperial de Star Wars también sirve. Increíble, pero cierto. Ahora, hablemos de algo que puede dar un poco de miedo, la profundidad. Hay una frase muy directa que lo resume todo. Si no hace clac, no es una compresión efectiva. Ese sonido puede asustar, lo sé, pero es importante entender que lo que suena es el cartílago, no un hueso rompiéndose y causando más daño. Es de hecho una señal de que lo estamos haciendo bien, con la fuerza necesaria. Aquí la prioridad es la vida, por encima de todo lo demás. Y aquí una aclaración importantísima sobre el protocolo actual para un rescatador no profesional. Se le conoce como solo manos. ¿Qué significa? Que nos concentramos únicamente en las compresiones, una tras otra, sin parar. Ya no son necesarias las ventilaciones boca a boca. Y esto es genial, porque quita una de las barreras más grandes, uno de los miedos que antes frenaban a la gente a la hora de ayudar. Bien, hasta ahora hemos estado hablando de adultos, pero claro, ¿qué pasa si la emergencia es con un niño o incluso con un bebé? Pues la técnica cambia, tiene que adaptarse y la palabra clave aquí es el tamaño de la persona. Esta tabla es un resumen perfecto. Para un adulto, como ya vimos, 2 manos. Para un niño, de 1 a 8 años más o menos, se usa solo una mano. Y para un bebé, solo 2 dedos. La profundidad, obviamente, también va cambiando. El ritmo es el mismo para adultos y niños, pero con los bebés la cosa se pone mucho más rápida. Sí, leyeron bien, hasta 190 compresiones por minuto para un bebé. Es rapidísimo. Y uno se pregunta, ¿por qué tan rápido? La respuesta es simple. Su corazoncito, en condiciones normales, late mucho más rápido que el de un adulto. Así que lo que intentamos hacer es básicamente imitar el ritmo natural de su cuerpo. Y esto nos lleva a un punto fundamental. La decisión no se basa estrictamente en la edad, sino en el tamaño de la persona. A eso se le llama antropometría. Piénsenlo así. Un niño de 10 años muy grande probablemente necesite la técnica de adulto, con 2 manos. Y al revés, una persona adulta muy menudita, muy delgada, podría responder mejor a la técnica de una sola mano. Al final es usar el sentido común. Ok, ya cubrimos el qué, el cómo y el cuándo. Pero todos sabemos que en el mundo real las cosas no son tan de manual. Surgen dudas, miedos, preguntas difíciles que nos pueden dejar paralizados. Así que vamos a encararlas de frente. Y aquí va una de esas preguntas, una que mucha gente se hace en silencio. ¿De verdad hay que hacer RCP siempre, pase lo que pase? Y la respuesta corta y directa es no. Y es súper importante entender por qué. Hay situaciones muy claras donde no se debe empezar la RCP. Por ejemplo, si la escena sigue siendo peligrosa para nosotros, si la persona tiene lesiones que a todas luces son incompatibles con la vida, si sabemos que existe un documento legal, una orden de no reanimar, o si ya hay signos evidentes de que la muerte es irreversible. Conocer estas excepciones nos da claridad y nos da permiso para tomar decisiones que de otra forma serían insoportablemente difíciles. Y para ir cerrando la parte más técnica, pensemos en el mejor de los casos. La reanimación funciona. La persona recupera el pulso y empieza a respirar por sí sola. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, el siguiente paso es ponerla en la posición de recuperación. Básicamente, es colocarla de ladito. Esto ayuda a mantener sus vías respiratorias abiertas y seguras hasta que lleguen los paramédicos. Y bueno, con esto llegamos al final. Miren, todo lo que vimos, la técnica, los pasos, es conocimiento, y el conocimiento es poder. Pero ese no es el mayor obstáculo. El verdadero reto no es aprender cómo hacerlo. El verdadero reto es decidir qué lo haríamos. Saber que tenemos la capacidad de ser ese primer eslabón vital traslada el desafío del aprendizaje a la voluntad. La pregunta final no es si podemos aprenderlo, sino si llegado el momento tomaríamos la decisión de actuar.